Bien, damos buenas tardes a los que se conectan a la señal de Convoca en vivo. Hoy estamos jueves 5 de agosto y estamos con el señor Fernando Tuesta Soldevilla, analista político, uno para hablar de esta semana intensa que hemos tenido desde la asunción de Pedro Castillo a la presidencia de la República y también, por supuesto, el nombramiento de ministros de Estado. Recientemente hemos visto, bueno, varios nombres nuevos que han salido el nombramiento de personas allegadas a estos funcionarios y, por cierto, también el voto de confianza que el Congreso de la República bueno, debe aprobar en un plazo no mayor a 25 días en promedio. Don Fernando, gracias por estar con nosotros esta tarde en Convoca en Vivo. No, gracias a ti, Antonio. Bien, don Fernando, una de las primeras preguntas que bueno, le quería hacer tiene que ver con bueno, esta noticia de la semana. Han sido bueno, las dudas en torno al premier Guido Bellido, ¿no? Hay un sector que pide su salida, pero a la vez la poca posibilidad de que el régimen de Pedro Castillo lo cambie, ¿no? ¿Es una desventaja esta designación o afecta en el partidor al presidente, don Fernando? No, sin duda. No por gusto. Hay un amplio espectro de crítica a la composición del gabinete, para empezar por quien lo encabeza. Yo no recuerdo antes. Muy por el contrario, los primeros ministros del inicio de un mandato no eran cuestionados. Incluso eran miembros de partido. Pero resulta que en este caso tenemos al señor Guido Bellido, que reemplaza, digamos, como alternativa al señor Nájar, que era la propuesta también del partido, pero que devela dos cosas, ¿no? Uno, primero, que tiene que ver con el tema es dónde centras el reclutamiento de estos cuadros. Y voy a ir un poquito para atrás. Hace 3 décadas, los gabinetes ministeriales están conformados centralmente por gente que no pertenece a un partido político. Y esto es Alberto Fujimori. Y no por Alberto Fujimori, sino que Alberto Fujimori es la expresión o es la consecuencia del desplome del sistema partidario. Y en el desplome del sistema partidario, lo que ha ocurrido es que los intelectuales, profesionales y técnicos de alto nivel salieron de los partidos o no ingresan a los partidos. Si tú ves la composición de los ministerios en la década, hasta la década del 80, gran parte, o yo diría casi todos, salvo los ministerios, en aquella época varios, militares, el resto eran dirigidos por miembros del partido, dirigentes del partido. No te digo que todos eran buenos, pero digamos esto era hasta natural, porque quien había ganado la elección era el partido, no solo el presidente, sino el partido. Y entonces se veía esto como algo pues lógico, ¿no? Y era lógico porque entonces colocabas cuadros. Con Alberto Fujimori esto cambia porque, repito, hay esta dinámica, ¿no?, de salida y de ya no ingreso de cuadros. Entonces, a partir de ese momento, tú ves todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos, en donde la gran cantidad de ministros provienen ya no provienen de las canteras partidarias. En este caso, no solo se ha buscado a un primer ministro ligado a las canteras o como miembro del partido, sino que muchos ministros y altos cargos funcionarios, sí, altos cargos del Ejecutivo, pero además que provienen de un partido como Perú Libre, que hasta hace poco era un partido pequeño, muy informal, con escasa incluso militancia, pero que claro, con esta campaña ha crecido enormemente, pero que además es un partido que tú ves que sus cuadros exigen ser parte del gobierno. En otras palabras, en realidad tener un puesto de trabajo. Lo que ha hecho Perú Libre
es, a diferencia de los otros gobiernos, es subir la jerarquía de la presencia de estos mandos partidarios, ¿no? Y entonces tú tienes un conjunto de cuadros que pertenecen al partido, tienen una relación fuerte con el partido. No son la excepción. Incluso en los gobiernos anteriores, allí donde un miembro del partido ocupaba un sector, eran sectores que en muchos casos no llegaron a tener buena gestión, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro Ahora, lado, sí, termino sí, con lo esta escucho, lo idea. escucho, lo escucho. Y por otro lado, y ahí está asociado también la injerencia, por supuesto, de Vladimiro Cerrón. Nadie en su sano juicio, fuera de Perú Libre, ni nadie en su mejor sueño en Perú Libre, Castillo y Cerrón, el 28 de diciembre, cuando se escribieron, pensaban siquiera que iban a pasar a la segunda vuelta. Ahora imaginarás lo que tú tienes por delante. Es pues el sueño preciado, ¿no? Y esto lo van a aprovechar y que lo están aprovechando al máximo, ¿no? Entonces hay una dinámica efectivamente de control que no sería, repito, malo, sino hasta lógico y hasta natural si esta dinámica estuviera acompañada entonces de buenos cuadros. No es el caso. Y entonces, acá, si bien es cierto, se critica que ideológicamente son radicales, etcétera, a mí, siendo esto ya un problema, porque es además un radicalismo dogmático, una izquierda clásica absolutamente conservadora, me preocupa la incompetencia. Me preocupa la incompetencia. Y espero, no, espero equivocarme, que van a salir varios ministros, más por los problemas de mala gestión e incompetencias, o porque salen a luz nuevas trapos sucios de sus pasados, muchas veces oscuros, que motivados por una censura ministerial de parte del Congreso. Entonces, esto, hacia eso nos está orientando en realidad mucho de la composición del gabinete ministerial. Don Fernando, ¿y en qué momento esta inexperiencia y esta improvisación de estas personas que están en el entorno ahora del gobierno, ¿no? Algunos incluso han tenido que dar marcha atrás porque tienen antecedentes serios, podría empezar a afectar la gestión del gobierno, ¿no? Porque se habla de que esta improvisación a la larga termina afectando el aparato estatal, las decisiones son malas y ahí sí probablemente esto sea inmanejable. ¿Esto en qué momento podría darse? Y bueno, obviamente sabemos que esto es causa del señor Cerrón que está también detrás poniendo personas. Es una responsabilidad compartida de Vladimiro Cerrón, pero quien es el presidente de la República y tiene el poder mayor es Pedro Castillo. Y Pedro Castillo lo está permitiendo, sea porque Cerrón tiene mayores recursos para imponer y personal, sea porque comparte estas designaciones, en cualquiera de los casos, él es el responsable principal. Que le está ocasionando problemas, ya le está ocasionando problemas. Para empezar, le está ocasionando un problema político, porque no encuentro yo sector que no critique la composición del gabinete. Siempre se ha criticado, ¿no? Cada vez que hay un gabinete, recordemos, hay que recordar incluso el gabinete que no recibió la confianza, que fue el de Pedro Cateriano, se criticó a varios de ellos, ¿no? Varios de los miembros. Pero tú tenías una composición mucho más, con una proporción mayor de profesionales y de ministros competentes, ¿no? Entonces, el discurso que nos está dando el señor Bellido, o el señor Cerrón, o el señor Bejarano, es en realidad lo que quieren o lo que están pretendiendo quienes critican es evitar que los provincianos, ¿no? Los excluidos de toda la vida, no lleguemos al aparato del Estado, ¿no? Criollos contra andinos, dice el señor Cerrón. Y acá hay que poner las cosas claras. El tema es que los buenos profesionales y técnicos no pasan por ningún partido, incluyendo por Perú Libre. O sea, no hay partido en el Perú que te coloque hoy en día 18 buenos cuadros como ministros. No hay partido. Allí
Y estoy hablando de gobiernos como ya, Pe- Peruanos por el Cambio, que era PPK, ni el APRA, ni el Partido Nacionalista, ni Perú Posible, ni Cambio 90, Nueva Mayoría, ninguno, ninguno. Y podemos hacer un listado, ninguno. Perú Libre tampoco. Entonces, no es que tú quieras excluirlos porque son provincianos, ¿no? Esta cosa que quieren tildar pues de clasista, etcétera. Los buenos cuadros de, digamos, de regiones, de provincias, han sido cooptados ya en el aparato del Estado por circuitos distintos a los partidarios. En otras palabras, un buen profesional no necesitaba pasar por el partido. Ya está, o podía ser reclutado en el aparato del Estado. Entonces, el discurso, ¿no? El discurso de clasista o racista, etcétera, que efectivamente pueden haber en algunos en las críticas, no es el discurso que esté asociado a la realidad. Perú Libre no tiene cuadros, para decirlo en pocas palabras. Y claro, como repito, esto lo extendemos también a la mayoría, a todos los partidos, ¿no? Claro. Repito, no hay ningún partido que pueda tener 18 buenos cuadros en el gabinete. Y entonces, esto trae, uno, consecuencias políticas, y dos, con consecuencias en la gestión, porque el personal incompetente, el personal que tiene una hoja de vida sin experiencia, pero que además es de dudosa reputación o mediocre profesionalmente, va a escoger a mediocres. Entonces, tú tienes ministros, vas a escoger más o menos de los mismos entornos, ¿no? A los viceministros, secretarios generales, directores, estos a través van a traer a su vez a otros, y el partido, es decir, la militancia, ¿no? Los de a pie, empujando, tocando la puerta para un puesto de trabajo. Esto Ahora, sí hacían los partidos, esto sí hacían los partidos. Los sí, partidos poblaban, pero los mandos jerárquicamente menores. Jerárquicamente menores. Lo que ha hecho Perú Libre es elevar esto al rango claro, de altos cargos del Estado. claro, una frase de Guido Bellido ayer, bueno, a un periodista, ¿no? Le preguntó justamente sobre la influencia del señor Cerrón y él le dijo al periodista, respondió, se olvida qué partido ganaba las elecciones, ¿no? Se lo dijo a él. Y me hizo recordar unas frases que yo no escuchaba desde el toledismo, ¿no? Cuando el sector de sus hermanos y por ahí se metieron al gobierno. Pero este concepto obviamente a muchos ha preocupado y es un concepto errado, ¿usted cree? Porque incluso el último gobierno de Alan García no copó tanto como sí lo fue en los 80. ¿Cómo ve esta justamente actitud de un partido que se supone ha sido formado a través de un sistema electoral que ya estaba vigente, con algunos cambios que se han dado a última hora? ¿Y cómo ve también de repente, esta deficiencia de los partidos políticos para crear sus propios cuadros? Bueno, no es algo que se puede resolver en el corto plazo, pero el hecho es, el tema es ahora, el tema es ahora, y se puede confirmar y creo que hasta podríamos estar de acuerdo, como repito, pocas veces con un nivel tan amplio de coincidencia, que los cuadros que están en el gabinete no son los mejores cuadros. El mismo señor Guido Bellido, incluso con independencia de esa apología del terrorismo que ya obviamente es criticable, tú ves su hoja de vida y qué experiencia tiene este señor. O sea, ha tenido experiencia muchas veces de ser candidato, de ser próximo a Perú Libre. Si no ha sido capaz, y su primer gran error y su primer gran fracaso es no haber podido construir una mayoría a favor del gobierno en el Parlamento. Si tú eres gobierno, tú tienes la primera mayoría, que es 37, tienes capacidad como para crear una mayoría. Pero si tú quieres crear una mayoría, donde tú dices, yo soy el que gané, no te das cuenta que en realidad tienes una posición muy amplia y dices, la mesa directiva la encabezo yo o nada, vas a perder como perdió. O sea, es incapaz de poder negociar. Hubo una O sea, negociación el nula. negocio que mejor sabe supuestamente, que es hacer política, no lo hace bien. Claro, Y persistían ahora en... tiene que ser
primer ministro no es que el que manda a los ministros, es Ujú. una suerte de coordinador de ministros, pero también una suerte de vocero de gobierno. Eso tú no ves Ujú. en el perfil del señor Guido Bellido. Claro. Y en la negociación, don Fernando, también para conformar la mesa directiva, sorprendió que se patee el tablero cuando habían diálogos con Acción Popular, que concentraba al centro, que de alguna manera podía sumarse ahí la presencia del partido en la mesa directiva, y no lo está, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el Congreso ya se están tomando decisiones y podría generar justamente esa diferencia que se temía entre lo que propone el Ejecutivo y lo que propone el Congreso. No va a haber ahí un punto de comunicación, va a tener que de repente el mismo Premier tener que insistir con los voceros para lograr algo que es otra meta, que es el voto de confianza, ¿no? Que quedan menos de 25 días para que se concrete. ¿Cómo sin un vocero visible en la mesa directiva puede hacerse este acuerdo y lograr que no entremos a esa etapa de inestabilidad que ya lo hemos visto cuando no se aprobó la confianza de un gabinete, tampoco la confianza se afectó, se diluyó en el mismo Congreso y finalmente hubo la salida de un presidente y la afectación de un parlamento? Mira, definitivamente eh, ya el gobierno entra con un serio problema al no tener una mayoría en el Congreso y dos, tener incluso fuera del Congreso una oposición y crítica más allá de los sectores que, por ejemplo, estuvieron en la campaña en relación al fraude. O sea, el gobierno ha permitido que se fortalezca el ala dura de la oposición, los sectores más conservadores, que son los que han ganado, son los que han ganado. Y entonces, imagínate un gobierno que recién tiene una semana, algunos hablan incluso hasta de vacancia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se puede discutir este tema, el hecho duro, digamos, el hecho macizo, es que esto ha sido posible gracias a los nombramientos, al desempeño, los discursos y las incapacidades del gobierno. O sea, no le puedes achacar, digamos, la responsabilidad que estamos viviendo a la oposición. Cierto es que hay sectores de la oposición que quieren ganar pues a río revuelto, eso, pero así es la política. O sea, pensar que simplemente los derrotados se van a sentar en su escaño esperando los 100 días de tregua al gobierno y bajo estas condiciones que fue la elección, pues es no entender la política, ¿no? De donde se supone que ellos son duchos. Ujú. Ahora, en este momento lo que hay, yo veo más bien es eh, una concentración de reacción en la calle, donde está el APRA, el PPC, que justamente son grupos que son los que piden la vacancia del señor Pedro Castillo, pero que, bueno, no tienen ninguna representatividad y en la última elección el elector se los ha dicho así, ¿no? Sin embargo, hemos visto a Lourdes Flores, por ahí con algunos miembros de Renovación y algunos fujimoristas, pero digamos, este grupito podría finalmente generar algún tipo también en mover, ¿usted cree, a la población en las calles? Hoy están en la puerta del Congreso esta tarde y parece que van a insistir con esa posición. ¿Cómo es de riesgo este grupo de pequeños partidos que ya fueron derrotados en la última elección y hablan de vacancia? Sí, sí, siempre es un riesgo. Ahora no tanto, pero siempre es un riesgo. Pero esta es consecuencia porque has abierto pues esa posibilidad. El APRA, el PPC, aquellos que fueron parte del gabinete del Parlamento disuelto, ellos tienen sangre en el ojo. O sea, ellos ven casi una continuidad entre, pues, Vizcarra, Sagasti y casi Castillo. Castillo es hijo de la dinámica anterior, ¿no? Entonces ellos quieren un espacio y lo quieren y lo están peleando porque uno no tiene representación en el Congreso, ha perdido mucho, o sea, sus votaciones han sido, sí, una capacidad de movilización. No es mucha,
pero suficiente pues, como para que te pueda traer algunos problemas, por lo menos atraen a los medios, que dicho sea de paso, están alineados de la misma manera como se alinearon en la segunda vuelta, alrededor o atrás de Keiko Fujimori, pero que hoy siguen en campaña, ¿no? Y entonces, repito, Perú Libre no inaugura muchas cosas en la forma como se trata al gobierno. Es más, los gobiernos anteriores también han colocado gente en el aparato del Estado, eh, organizaciones tan y mucho más constituidas como el APRA o el propio Fujimorismo, capturaban pues el Estado, ¿no? Pero esto no, porque lo hayan hecho, esto no quiere decir que es lo mejor y por lo tanto se exime de responsabilidad de Perú Libre, ¿no? Muy por el contrario, ellos pudieron hacer la diferencia y no lo han hecho. Por el contrario, han mantenido más y creo peor de lo que ya había. Porque ahora se abre un abanico pues, de cuestionamiento. Es decir, todas las incompetencias también tienen que ver con las incapacidades de poder reclutar gente de alto nivel. Se demoraron en el nombramiento del gabinete. El mismo día de la juramentación, más allá de que se fueron el señor Torres y Franque, se retiraron, había gente que se le solicitaba el ministerio ese mismo día, esa misma tarde y noche. En algunos casos estoy seguro que los han nombrado sin saber y haberles preguntado si tienen algún problema, y los problemas están saliendo. Algunos problemas administrativos o algunos problemas de faltas menores, desde, qué sé yo, papeletas o hasta algunos mucho más graves, ¿no? Pero todo eso te hace, pues, una suerte de imagen de un gobierno incompetente, ¿no? Incapaz, y que ha perdido no solamente estas primeras peleas, estas primeras luchas con un parlamento obviamente y claramente opositor. César Hildebrand en un videoblog hizo una explicación interesante y que ha generado preocupación y tiene que ver con el poder que está acumulando Vladimir Cerrón, porque ya desde el cambio del vocero en la bancada de Perú Libre, poniendo al señor Valdemar Cerrón y las ubicaciones de algunos funcionarios de rango medio y también de algunos ministerios, ¿usted cree que hacen pensar en que además del poder que acumula el señor Cerrón, ese poder le permita finalmente accionar aquellos aspectos que todos temen y tienen que ver con la posibilidad de que, por ejemplo, se cierre el Congreso o se actúe ya contra la Constitución vigente, a pesar que el señor Pedro Castillo fue claro en su mensaje a la Nación que todo cambio iba a ser en base a la Constitución actual? Sin embargo, un poder detrás que cambia un vocero o que tiene funcionarios de alto nivel podría finalmente terminar capturando al señor Castillo y haciendo cosas contra las promesas del propio señor Castillo y la Carta Magna. Acá quiero hacer una distinción. Una cosa es lo que hace el gobierno, cuyo presidente ganó las elecciones y ese partido ganaron las elecciones dentro de las reglas de juego democráticas. Un segundo tema es que no nos gustan sus políticas y su gente, pero eso está dentro del marco del juego democrático. O sea, y tú puedes criticar. En otras palabras, lo que quiero decir es que siendo así el escenario, la oposición y el gobierno tienen los instrumentos constitucionales para limitar y frenar cualquier exceso de poder. Que Vladimir Cerrón haya ganado y teniendo como vocero a su hermano, sí, tiene nivel de influencia, pero eso no es ilegal. Que varios funcionarios sean cercanos a Perú posible, no es ilegal. Pero digo, el tema acá es la incompetencia, la incapacidad. Entonces, vamos a suponer, y algunos creen, yo no estoy en esta línea, que se ha colocado al señor Bellido para provocar al Parlamento y que no le dé el voto de confianza. Acá hay dos cosas. El voto de confianza
es una obligación constitucional del cual se somete los gabinetes que se nombran. Y el Parlamento tiene todo el derecho de dárselo o no. Lo que ocurre es que se le tiene que colocar un límite al poder del Parlamento, porque de lo contrario, el Parlamento gobernaría indirectamente, porque el presidente colocaría un gabinete y tú dices no me gusta, no me gusta, hasta que sea el gabinete tuyo y no quien ha ganado la presidencia. Entonces, el equilibrio es que tú tienes dos posibilidades y yo tengo el contrapeso que es la disolución, no el cierre del Congreso. Cuidado con los términos. Fujimori cerró el Congreso, pese a que dijo disolver. Cerró. ¿Qué cerrar? Bueno, ahí estuvieron los tanques. Dos, disolvió la Cámara de Senadores y Diputados, cosa que no se podía por la Constitución. Y ni siquiera cumplió en aquel entonces el requisito de 3 gabinetes que no tuvieron confianza o fueron censurados. No hubo uno. Ese se llama cierre. Y ese tiene un nombre, se llama golpe de Estado. Si es que yo soy Pedro Castillo y yo presento a Vladimir Cerrón, perdón, al señor Bellido, como primer ministro, y te quiero provocar, y tu parlamento no me das el voto de confianza, y yo digo, lo quiero disolver, entonces voy a colocar al señor Nájar, que sé que tampoco te gusta. Tú lo rechazas y yo disuelvo el Parlamento. ¿Es anticonstitucional? No es inconstitucional. Como no es inconstitucional negar el voto de confianza. Entonces, decir, quiere cerrar el Parlamento, pues es un dictador, no lo es. No lo es, no justo, no lo, o no nos guste, no lo es. Pero entonces, ¿qué podría hacer la oposición? ¿Ser aplastado por el Ejecutivo, como dicen? No, porque la Constitución le otorga al Parlamento, más aún teniendo mayoría, con una serie de recursos que tú puedes evitar, impedir, limitar el poder. Para empezar, si tú tienes una mayoría y tú tienes un gobierno que te quiere aplanar, uno, tú puedes censurar a cuanto ministro exista. No existe límite. Yo podría dar la confianza al señor Bellido y puedo censurar a los 18 ministros sin tocarlo. Sin tocarlo. Es más, pie de página. Creo que los ministros van a caer más por incompetentes que por censura, como ha sido la historia además. Ellos se van a disparar al pie. La incompetencia tiene efectos, muchas veces en situaciones de crisis, efectos inmediatos. Entonces, la oposición no puede decir que esta es una dictadura porque quieren disolver el Parlamento. El Parlamento se disuelve constitucionalmente. Figura que no existe en otros países, pero en la nuestra sí. Salvo que quieras cambiar, bueno, no te gusta cambiar la Constitución. Cambia la Constitución. Entonces, un opositor responsable hace es limitar a ese gobierno. Este señor está actuando mal, yo lo llamo para que rindan cuentas, ministro. Yo lo interpelo, yo lo censuro. Está haciendo mal en economía, hago lo propio. Está haciendo mal en energía mineral, hago lo propio. Y además le estoy diciendo al señor Castillo, tú sigue con ministros incompetentes y yo, con mi instrumento constitucional, lo voy a censurar. Así que tú redireccionas o yo te sigo censurando a los ministros. Entonces tú tienes a un coordinador Bellido que va a coordinar a bochas porque van a ser tirados por la oposición. O puede la oposición negar al señor Bellido en la confianza, le queda una. Entonces, la oposición tiene todo el derecho a criticar y verás que en todo lo que he dicho comparto mucho de esto, pero lo que no se puede compartir es la democracia que a mí me gusta. ¿Cuál es la democracia que a mí me gusta? Que yo puedo censurar, yo puedo criticar, pero si me dicen, oye, ¿puedo disolver? A eso ya no me gusta. ¿No? Esto es pues la democracia
exige un nivel de arquitectura constitucional y un diseño de poderes que tienen problemas, sí, y era parte de lo que se discutía en la reforma política, claro. pero que vengan a decir que quiere cerrar, bueno, cerrar, que se lo digan a Fujimori, porque si es que el Congreso no da el voto de confianza a dos parlamentos, se disuelve. Y esto no hay que tenerle, eso está en la Constitución, con una condición. En el decreto de disolución se convoca elecciones, como dice el señor Vizcarra, Claro. y en los próximos 4 meses. Es que algunos dicen, no, mira, lo que quiere es disolver, cosa que cuando se va a una próxima elección, él ya tendría mayoría. ¿Por qué? Si él tiene mayoría, quiere decir que tu opositor no has logrado crear esa mayoría. Y entonces tú no eres representativo, tú eres minoría, ¿no? Entonces, este es el juego democrático. Lo demás, cuidado, eso sí son juegos antidemocráticos. Lo que se critica al otro, lo estás haciendo tú. Y el otro discurso, peor todavía, mucho más antidemocrático es, como este señor es un comunista, marxista, leninista, entonces hay que vacarlo. Señor, vacarlo, en qué momento, en qué artículo de la Constitución dice que si no me gusta el gobierno, yo lo vaco al presidente? ¿En dónde? ¿En Pero dónde? hemos visto cómo se ha Entonces, hecho con doblegar a la Vizcarra. Constitución, bueno, es que no se hizo bien, pues. Fue inconstitucional. Claro, pero el Dice, TC es ha que no, que dejado la dice, puerta tiene abierta. incapacidad moral. Perdóneme, la Constitución no dice incapacidad moral, dice incapacidad moral permanente. Claro. Y eso ya es toda esta discusión, que este es artículo del siglo XIX, donde la incapacidad moral tenía que ver con aspectos psíquicos, que no tenía que ver con en el aspecto moral, ético. Porque si es así, no va a haber presidente en el Perú que pueda no ser acusado por algo, ¿no? Claro. Entonces, en Ahora, aras, en pocas palabras, en nombre de la democracia, no puedes pisotear la Constitución. claro, pero el problema es que en el caso de Vizcarra, don Fernando, el TC ha dejado la puerta abierta, ¿no? Lamentablemente podría generarse esta situación nuevamente porque hubo un pronunciamiento que fue bien criticado, incluso No por los fue, que en votaron. realidad no se pronunció, y esa fue una crítica. O sea, no dijo ni sí ni no. Ujú, No se dijo ni sí, no dio la razón al Congreso de ninguna manera. Al contrario, los congresistas del Parlamento disuelto estuvieron a disgusto con esta posición del TC. Pero en los hechos más allá de eso, ¿sabes qué? Hay una lógica en todo esto. Entonces, si tú quieres tener instrumentos para limitar o tener un instrumento para dar término al mandato de un presidente por determinadas causales, cambia la Constitución. Crea, no sé, pues la figura de juicio político, pero no uses aquello que no tiene ese objetivo ni ese fin. Lo que estás haciendo es pisotear la Constitución en aras de una supuesta defensa de la democracia, ok, ¿no? Y que ujú, francamente es no solamente contradictorio, sino es un discurso que está ampliando su cobertura y que es sumamente preocupante. ujú. Ok, y finalmente, don Fernando, ya para concluir, el tema de la economía preocupa porque si bien ya hay un nuevo ministro, el señor Pedro Franque, de Economía y Finanzas. Ayer justo el señor Jorge González Izquierdo nos decía de que no ha tranquilizado su figura. Esta crisis, el dólar sigue en un tope y hay todavía una suerte de temor. Y el otro tema es que se habla de ratificar al señor Velarde, bueno, es una conversación pendiente ahí en el BCR. Sin embargo, también el BCR va a tener directores, seis, tres de los cuales van a ser nombrados por el Congreso y tres por el propio gobierno. Y de repente ahí no tenga, digamos, el manejo que tiene hoy el señor Velarde. Sobre la materia económica, con este panorama también que se viene, a pesar de los esfuerzos que vemos que el señor Frank está anunciado ayer, eh, ¿cómo ve esta estabilidad? Muchos consideran que ya podríamos temer a una situación crítica, ¿no? El BCR está inyectando todos los días, está inyectando soles para mantener estable el mercado, pero no sabemos cuánto va a durar.
Sí, no, sin duda, estamos en una situación muy complicada en términos económicos, efectivamente. Pedro Franque ha tratado de calmar, pero ya su sola salida en un primer momento de las discusiones y que parecía que no iba a ser nombrado, y su regreso, que no ha sido muy claro, porque no aparece claro por qué ahora sí aceptó y antes no, ¿no? Y es una de las pocas figuras dentro de este Parlamento, bueno, por ahí ministro de Educación, Justicia, pero no más, ¿no? Un mar de funcionarios cuestionados o de hoja de vida tan preocupantes. Eh, Mira, bueno, y en medio de esto, tú sabes que en economía juega mucho el aspecto psicológico, las expectativas, hay incertidumbre, ¿no? El gobierno no ayuda, la oposición aprovecha y los especuladores también. Entonces, en relación al BCR, si es que el Congreso nombra tres, digamos, directores, también con perfiles realmente incuestionables, ya tendría mayoría, pues por más que el gobierno nombre a tres suyos, si se queda el señor Velarde. Pero ojo, vimos cómo el Parlamento anterior nombró miembros del directorio del BCR a personas pues que no rendían, no, tampoco cumplían con los requisitos que exige el cargo, ¿no? Pero entonces está en manos del Congreso, no está solamente en manos del gobierno. Supongamos, repito, que el gobierno nombre a tres de los perfiles que hemos estado viendo, pero es 3 de 7. El Congreso nombra a tres y más Velarde serían 4, ¿no? Distinto es que si es que hay una mayoría en contra de lo que haría Velarde, estoy seguro que Julio Velarde renunciaría. Y esto no sería bueno, obviamente, para el gobierno, que es de las pocas cosas en donde se está de acuerdo con la oposición. Bien, bien, don Fernando, queríamos agradecerle por haber estado hoy en Convoca en No, vivo y gracias a bueno, ti, ya analizar este convoca. panorama. Sí, muy amable, Hasta don otro Fernando, momento. gracias. Hasta Bien, luego. bueno, y nosotros continuamos porque les comentamos que nosotros vamos a poner justamente un video en pantalla. Hemos publicado ya Tránsito Ministerial. Tránsito Ministerial es un espacio dentro de Convoca donde usted puede revisar todos los antecedentes de los ministros de Estado, la trayectoria de los ministros de Estado. Ahí puedes conocer los cargos que ocuparon los representantes de estos 19 ministerios del actual gobierno, tanto en el sector público como privado, y también potenciales casos de conflictos de interés, ¿no? Convoca ha revisado los perfiles de estos ministros y ha encontrado potenciales casos de conflictos de interés, ¿no? Y entre los cuales ya se ha publicado la situación de varios de los ministros que tienen empresas diversas, en el mismo rubro que ocupan. También hemos encontrado contratos de estas mismas empresas con diversas instituciones con el Estado cuando ellos formaban parte del sector privado. Los invitamos a visitar Tránsito Ministerial, conocer un poco más de la situación actual del gabinete ministerial, muy aparte de lo que sí hemos hablado hoy día con Fernando Tuesta, que tiene que ver con la situación de algunos personajes que han sido designados en cargos importantes como gerencias, directorios y otros que no están preparados justamente para asumir estas funciones o tienen antecedentes o investigaciones fiscales vigentes. Convoca ha publicado justamente el caso de la designación en el Ministerio de la Producción de el funcionario Efraín Hipólito Arana Salinas. Él ha sido nombrado por el ministro Iván Quispe Apaza, ministro de la Producción, como asesor 2 en su despacho. Nosotros hemos revisado los antecedentes de él y existe una investigación fiscal en su contra por un tema de adendas, es decir, añadidos a convenios o contratos cuando trabajó en una institución que es el Ministerio del Ambiente a favor de una compañía, ¿no? Y esta situación ha ameritado que la Fiscalía lo investigue. El promedio del perjuicio económico es de 5 millones de soles, ¿no? Que generó la actuación equivocada del citado funcionario. Toda esta información y más usted la puede encontrar en Convoca,
en convoca.p, y también en Tránsito Ministerial es un link que usted va a encontrar en la página de Convoca para acceder a esta News App, donde pues puede revisar todos los antecedentes de los ministros de Estado. Y para finalizar, nosotros también en estas últimas horas hemos conversado sobre la situación económica. Hemos hablado ahora con Fernando Tuesta, a quien agradecemos por haber estado con nosotros, sobre la situación de la economía respecto de la BCR, del BCR, que bueno, está tratando, o va a tratarse seguro si es que continúa el funcionario actual, el presidente del BCR, y bueno, se va a renovar el directorio, pero en el caso del señor Julio Velarde, en que se mantenga justamente la estabilidad de nuestra economía. Usted debe saber que el dólar llega a 4 soles casi a diario, y esto no crece más porque el BCR justamente inyecta moneda para, cambia, digamos así, de manera masiva, varios miles y millones de dólares a soles, justamente para generar esa estabilidad en el mercado. Sin embargo, pues esto puede ser una suerte de paraguas para evitar una situación crítica, y hasta que la situación política no se estabilice vamos a seguir en este problema. Pero del otro extremo, vale decir, el precio de los alimentos, la especulación que también nos mencionaba el señor Fernando Tuesta, nosotros también hemos conversado con algunos economistas para saber también cómo está actuando el empresariado privado respecto de estos aspectos tan relevantes e importantes. En nuestras redes sociales hemos publicado muchas veces información relacionada a los grandes grupos económicos, ¿no? Básicamente oligopolios que dominan una porción importante del mercado. Una de ellas es la de alimentos, y que justamente tiene concentrado el tema de los productos que usted compra a diario en una bodega o a diario en el mercado, en el supermercado. Básicamente responden a un mismo poder económico, a una misma empresa o grupo importante. Justamente al respecto de ese tema hemos conversado con varios economistas, y ya con eso nos vamos a despedir para tocar el tema. Uno de ellos es Eduardo Recobas, quien ha recordado que justamente hay grupos económicos grandes en el Perú con vocación mercantilista, dice él, y que han terminado, bueno, pagando dádivas, concesiones, lobbies en anteriores gestiones, desde normas a favor de eliminar temas de impuestos y otros, pero también él dice que estos modelos mercantilistas y oligopólicos en el Perú están afectando la canasta básica en esta situación de crisis política. Usted debe haber escuchado estas versiones de que está subiendo el aceite, de que está subiendo tal. Bueno, es importante ver qué pasa en el mercado y ver si realmente estos grupos se ponen de acuerdo para incrementar o no estos precios. Vamos a escuchar lo que nos dijo el señor Recoba, y con ello nos despedimos y les agradecemos por haber estado en Convoca en Vivo. Mañana vamos a tocar el tema de las vacunas. Vamos a hablar con la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, la señora Liliana da Rosa, mañana, porque ella estuvo trabajando de manera cercana con el señor Pedro Castillo. Sin embargo, bueno, ha ocurrido una ruptura en los últimos días. De hecho, ha habido una concentración, un plantón frente al Ministerio de Salud. Ella nos habló a nosotros de que había la intención de justamente aumentar el número de enfermeras para inmunizar y lograr la meta de inmunizar a más personas. Vamos a hablar con ella sobre este tema mañana, y también, por cierto, sobre estas bulos e información falsa que se están dando sobre las vacunas. Les agradecemos por haber estado en Convoca en Vivo el día de hoy. Los dejamos con lo que nos dijo el economista, el señor Recoba. Que tenga buenas tardes. Este hábitat de incertidumbre, digamos, golpea a los mercados que se traducen básicamente en bancos, fondos y firmas gestoras de activos. También tiene que agregarse, digamos, la gran empresa. Cuando hablas de gran empresa, en el Perú estás hablando de dos dimensiones. Por un lado, una empresa que es o ha colgado o se ha colgado de prácticas mercantilistas como modelo de negocio, y por otro lado empresas o grandes multinacionales o grandes corporaciones que se han colgado un modelo monopolístico u oligopolístico de negocio, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese matrimonio, esa contradanza entre monopolio y mercantilismo, resulta en un ambiente, ¿no?, de incertidumbre e inestabilidad política, resulta que el primer traslado que hacen estas empresas es o tiene que ver con la canasta básica familiar, ¿no? Tienes, por ejemplo, una gran empresa que concentra casi con otra empresa, ¿no? Concentra la mitad, o quizás un poco más de la mitad del mercado. Tienes que esta empresa le va a trasladar esa incertidumbre a través de la formación de precios a la familia. En la historia económica del Perú se registran básicamente dos modelos de negocios
son endémicos, que son prácticamente un virus, ¿no? Y que son totalmente obscenos y groseros, ¿no? Que es el mercantilismo y es, en definitiva, la práctica monopolística. Hay grupos económicos, grandes grupos económicos, que tradicionalmente se han colgado de esta vocación, porque es una vocación que tienen estos grupos económicos y la mentalidad empresarial en Perú, y es una vocación que está vinculada a estas prácticas mercantilistas a través, pues, de dádivas, concesiones, lobbies con políticos, con candidatos, dando pues un dinero por acá, donando un dinero por allá, no permitiendo pues que hayan estos espacios para poder generar maniobras que básicamente tienen un objetivo, ¿no? Procurar que haya un entorno normativo, legal, que les permita subsistir.